Ya, ahora sí, para empezar su proyecto, en su guía dice mínimamente 5 puntos. Yo me he dado uno inicial, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí sería suficiente, pero me estoy dando uno más. ¿Para qué? Para insertar mínimamente 4 curvas, pero va a ser según su terreno. Entonces me voy a trazar con líneas auxiliares, ya porque no es el eje definitivo. Entonces yo parto de aquí, busco mi siguiente punto que lo he borrado. Ya ahí digamos. Aquí tenemos los vértices. Ya lo voy a ocultar las curvas, ¿ya? Ustedes saben que no tienen que salirse de esas dos curvas fronteras, que van a ser sus curvas mayores. Y al final van a tener estas líneas, que son las líneas tangentes, todavía no son definitivas. Ahora, ¿qué tengo que colocar? Este es el símbolo de vértice. Se pueden dibujar, es un triángulo equilátero de 3,5 por lado. Y le ponen un pequeño circulito al medio. ¿Eso qué me simboliza? Me simboliza un vértice. Entonces eso voy a poner a todos los vértices que tenga. Ya, ahora estos vértices no los puedo dejar así nomás, les tengo que dar un nombre. Como este es mi primer punto, entonces le voy a poner que este es el punto de inflexión 1. Al siguiente le daré que es el 2, el 3, el 4. Ya de ahí parto para hacer mi diseño geométrico. Ahora los radios. El criterio para los radios, ¿se han dado cuenta, no ve? Eh, Cuando yo tengo dos tramos donde mi ángulo es mayor a 90, por así decirlo, o digamos esto puede estar así, les decía, ¿no ve? Que cuando casi es una sola recta, la circunferencia que yo pongo aquí al medio va a ser bien pequeñita. Entonces en esos casos, circunferencias grandes, desde 300, 350 hasta 400 como mucho. Y cuando yo tengo ángulos así más agudos, lo mínimo que les he dicho es de 10, 20, 25, 50. Y tengo que hacer la prueba. Como yo sé que qué radio voy a usar, en carreteras ustedes van a calcular, pero aquí tienen que tantear más o menos. Este de aquí yo lo voy a hacer a una distancia de 150. Entonces trazo paralelas. ¿A qué distancia? De 150. Paralela aquí, paralela aquí. Este punto de intersección me da el centro de la circunferencia. Ahora trazo una línea perpendicular a estas ambas rectas que me van a ayudar a cortar la circunferencia más que todo. No sé por qué el comando perpendicular no funciona. Sí, no reconoce, algo pasó. Ya entonces, como en clases, hay que darse modos. Me dibujo un pequeño tramo, selecciono ese tramo y lo voy a rotar 90 grados. Roto 90 grados y donde lo llevo, lo voy a llevar a esa intersección de las paralelas. Ya he sacado una perpendicular a esta, ahora saco una perpendicular a esta. Igual como no me funciona ese puntito de... Ya igual lo roto nomás y lo muevo hasta el centro hasta la intersección de mis paralelas.
Ahora estas dos, hasta dónde las estiro, hasta estas líneas de aquí. Entonces voy a poner extender hasta estas dos líneas de aquí. Enter. ¿Qué líneas? Estas dos que son perpendiculares. Y entonces ya puedo insertar mi circunferencia. Trazo una circunferencia, lo jalo directamente aquí o le doy el radio. Una vez dibujado la circunferencia, selecciono todo esto y con el comando trim borro los sectores de circunferencia que no me interesen. Ya. Y todas estas líneas auxiliares lo van a borrar, solamente se dibujan una circunferencia o dejan un puntito aquí en el centro para saber desde qué punto han dibujado la curva. Todas estas demás líneas auxiliares lo borran. Ya, ahora todavía esto no es el eje, estoy dibujando con puras líneas auxiliares. Así van a dibujar para todas sus curvas. Cuando son así abiertas, les he dicho radios grandes, 250, 300. Ahora haremos esta que es con un ángulo bien cerrado, bien agudo. Entonces voy a insertar una circunferencia de radio más pequeñito. Lo voy a hacer de unos 25. A ver, lo voy a hacer de 10 y ahí van a ver que va a salir. No, directamente de 25, vamos a perder el tiempo. Saco paralelas de esa distancia. En la intersección tengo el centro de la circunferencia. Tengo que dibujar dos líneas auxiliares, pero que sean perpendiculares. Esas auxiliares lo llevo a la intersección de las paralelas. Y las voy a extender hasta esta línea de acá y hasta esta línea de acá. Coloco extend hasta esta línea, enter, esta línea de acá y esta de acá. Entonces ahora ya puedo dibujar la circunferencia de 25. Selecciono todo, con el comando trim voy a borrar esta parte de aquí y esta parte de aquí. Y todas las líneas auxiliares lo voy a borrar. Solamente que he dicho, se van a poner una marquita en su centro de la circunferencia. Muy grande. Sigue siendo grande. Ya, y así tienen que ir trazando todas las curvas que tengan. Ahora cuando ya tengan trazado todas sus curvas, recién van a trazar la línea de eje en limpio ya. Te haces un layer que diga alineamiento y vas a trazar una recta desde tu inicio de tu carretera hasta donde comienza la circunferencia. Aquí te marca. Ahora el arco, agarro el arco y le doy ese layer de alineamiento. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si no voy a tener una recta que va a ir desde este punto hasta el PI, ¿no ve? A mí me interesa que este tramo sea, que esté sueltito, ya que no sea hasta el otro PI. Porque miren, aquí esta línea va de un PI a otro PI. Yo quiero que sea segmentado, por así decirlo. Entonces de aquí voy a dibujar hasta donde empiece mi otra circunferencia, hasta aquí, digamos. Después tendré aquí otro arco de circunferencia. Entonces voy a tener por tramos, ¿no? Mis rectas van a estar separadas de mis circunferencias. En este caso mi recta va a llegar hasta donde empieza la circunferencia. Agarro la circunferencia y le doy ese layer de mi alineamiento en limpio que ya va a ser. Luego sigo dibujando rectas hasta aquí. Y así, ¿entienden, no ven? Tramos rectos separados, circunferencias separadas. Aquí miren, mi primer tramo recto es bien cortito. Eso, hasta mañana ya tiene que estar todo esto. Su alineamiento con su PI y tramos rectos y circunferencia por separado. Y se preparan estos tics que... Estas líneas se llaman tics, ya, las líneas que dividen el eje. Es de una medida de 3.
1,5 metros a cada lado. Se preparan eso y se preparan este tipo de nomenclatura para las progresivas. Ya lo pueden ir poniendo en su primer tramo recto, 0 más 20. Y esto es para colocar en el principio de curva, final de curva, ahí en el inicio de la carretera igual 0, 0. Entonces esto en texto se traen y para ir colocándolo, lo vamos a colocar mañana. Y esto más tienen que tenerlo ya. Hay que calcular los parámetros básicos de las curvas. En su guía tienen estas dos fórmulas, tangente y longitud de curva. Entonces, ¿cuáles son mis datos de entrada para estas ecuaciones? Radio y ángulo de deflexión. El radio estoy tanteando, ¿no ve? Y para diseñar así en un diseño real de carreteras igual se tantea. Yo voy como con un programa es más fácil, no tienes que estar haciendo todo un proceso de dibujo. Tú solamente le das el radio y solito se va cambiando. Pero ustedes más o menos esto ustedes ya lo van a tener. Van a buscar, van a ver qué radio se acomoda mejor a su terreno y el ángulo de deflexión de dónde van a sacar. Se van a su AutoCAD. Ya, digamos, yo ya le he borrado mis líneas auxiliares, pero tengo este punto que me está indicando dónde estaba mi centro. Entonces voy a trazar otra vez. Ya me trazo otra vez esto y mido el ángulo que hay aquí adentro. Mido de aquí hasta aquí y es un ángulo de 48. Eso tienen que hacer en todas sus curvas, sacar ese dato del ángulo. Y del radio obviamente tienen que anotarse. Cuidado que dibujen con un radio y después no sepan qué radio he puesto. En mi primera curva es radio de 150 y el ángulo es 48 grados. Y se programan esto, en el Excel lo pueden hacer. En el Excel obviamente no te va a reconocer ángulos. Estos ángulos tienen que ser radianes. Entonces tú le pones radianes y recién seleccionas la celda del valor del ángulo. Y es sencillo. Ahora, este valor de tangente, ¿qué me representa? En su guía tienen, ¿no ve? Un dibujito de las partes de la curva circular, pero me está representando desde este punto donde inicia la curva hasta el PI. Si yo lo mido es 67.16. Y si yo mido la otra tangente va a ser el mismo valor. 67.16. Ese es el valor de la tangente. Lo pueden medir, ¿no? Pero creo que es más fácil calcularlo. Porque te vas a hacer al final una tablita así, solamente jalas las fórmulas para las 5 curvas. Eso es la tangente. Y la longitud de curva, ¿qué es? Es la longitud del arco. Es la longitud de este arco de aquí. Entonces eso tienen que calcular de las 5 o 6 curvas que tengan. Lo pueden hacer así rapidito. Se colocan una tablita aquí, la fórmula que tengan aquí lo jalan aquí. Ahora, pero para su plano tiene que ir una tablita más o menos así. Que digamos, si van a estar en su curva 1, curva circular 1, por así decirlo, colocan su radio, su ángulo de deflexión y van a poner el valor que han hallado de tangente y la longitud de curva. Entonces esta tablita, como lo hemos hecho en su proyecto de topografía, ¿no ve? Hay que insertar donde, aquí al ladito, hay que buscar un sector donde tengas una curva, tiene que tener su pequeña tablita de sus características. La curva circular siempre tiene más parámetros, tiene su cuerda larga, externa, mediana, pero ustedes solo van a calcular esos dos. Eso para mañana, y mañana les voy a explicar las progresivas, porque hay 3 posibles casos que se pueden presentar cuando al ingresar al arco de circunferencia. Ya eso mañana, esos 3 casos les voy a explicar y ya no van a tener problemas para hacer eso. Hasta ahí sería la explicación de hoy día, muchachos. Para mañana, pero sí ya ténganlo
todavía no saquen offset, algunos ya lo tenían como carretera, digamos. Algunos ya han hecho esto, le han dado paralela de 4, paralela de 0, 6, chale. Ya algunos ya tenían así ya, y al entrar a su circunferencia era pues hasta medio difícil de entender. Estaban intersectando sobre el borde, digamos, de este. Al poner sus progresivas, algunos tenían aquí una maraña de líneas y digamos sobre esta línea estaban colocando sus marquitas y no se han dado cuenta que digamos este era su eje principal. Entonces, esto del offset se hace en un rato y lo van a hacer al final, porque si es necesario alguna modificación, me mandan sus capturas, algo, les voy a decir aquí puedes insertar una curva o tienes que cambiar el radio de esta curva para que lo vuelvan a dibujar. Entonces, ¿qué es importante? Que tengan así solamente como líneas, pero separadas el arco de circunferencia y los tramos rectos. Y se preparan también su hoja de cálculo Excel para calcular los elementos de la circunferencia. Y se traen textitos listos, cero más otro número y esta nomenclatura para los principios de curva y finales de curva. Y sus tics de 3 metros y esta circunferencia es de 2,5. O de igual de 3 lo pueden hacer ya. Los principios de curva, como lo simboliza una circunferencia, una línea que sale y su textito al lado. Ya, hasta ahí muchachos.